hoy quiero que estés muy atento, muy atento. No te distraigas, ¿sí? Es más, dile a tu vecino, dile, ya no me interrumpas, porque hoy Dios me va a hablar. Sí, es un mensaje importante para este tiempo. No te preocupes, no voy a hablar nada profético desde el punto de vista de catastrófico. ¿Sí? Es una palabra que te puede ayudar mucho para este tiempo. Es una palabra que debe cambiar tu forma de vivir. ¿Sí? Y así como estás, simplemente en señal de reverencia, inclina tu cabeza. Padre, te doy gracias. Tú eres bueno. Disponemos nuestro corazón, mi Dios. Yo para tener esa comunión contigo en donde yo solo sea el mensajero y hablar tu palabra y mis hermanos para escucharla. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, haz que este mensaje, Dios, traiga una revolución en la mente. Que este mensaje, Señor, haga que dejemos de tener una visión de tubo y tengamos una visión periférica, Señor. Que seamos sagaces, que no nos estanquemos en el pasado. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de este mensaje se llama Explosión en la mente. Hemos estado experimentando cambios en este mundo, cambios muy radicales, muy radicales. Todo cambió en el mes de diciembre del año pasado, ¿verdad? Los últimos días, cuando se hizo oficial que había un virus que era altamente contagioso. ¿Sí? ¿Y qué ha traído este virus? Este virus ha traído un montón de cosas. Un montón de cosas. Sabes, yo tengo una reflexión sobre el coronavirus, que es toda una serie sobre él y todo lo que tenemos que aprender del coronavirus. Ni siquiera sé si un día la voy a predicar o se va a quedar en el almanaque. Pero la vida cambió, el mundo cambió. Y entonces comenzamos a hacer cosas que no hacíamos. La vida comenzó a ser completamente diferente. La mayoría de las personas tuvimos que estar en casa y trabajar desde casa y aprender. Di conmigo, aprender. ¿Sí? Qué difícil cuando ya se tiene cierta edad y uno es bien voluntarioso, ¿verdad? Es difícil aprender. ¿Sí? Y entonces aquellos que no querían nada con la tecnología, nada con las computadoras, ahora les exigen manejar una computadora. Les exigen hacer el trabajo de forma diferente. Las cosas comenzaron a cambiar en todo el planeta. Y yo al inicio de esto, recuerdo que le dije a mi esposa, sabes, hay un gran reto enfrente. Y el que no evolucione va a desaparecer. ¿Sí? Refiriéndome a qué? A todo tipo de trabajos y todo tipo de negocios e incluso la iglesia. ¿Han escuchado ese dicho de renovarse o morir? Más que nunca, las clases ya no se toman de la misma forma. Los jóvenes en particular, los niños lo están haciendo todavía de una forma que ya conocíamos, pero los jóvenes ya no lo hacen de la misma manera. Tuvieron que aprender nuevos programas, nuevas plataformas, los negocios hubo un boom sobre el comercio en internet. ¿Sí? Los que más venden ahora están en internet, ya no son las tiendas físicas. Todo fue cambiando. Y no sé si tú tienes negocio, cómo estés trabajando esto, pero si no te renuevas, vas a morir. Vas a morir. El negocio va a morir. Es necesario, pero qué difícil es cambiar. Qué difícil es renovar esto que está aquí. Porque somos voluntariosos. Porque creemos que lo que nosotros decimos, esa es la verdad. Y me hace recordar un poco la historia de la iglesia, la historia moderna. ¿Sí? Y me hace recordar lo que he leído, que un día a alguien se le ocurrió meter un piano
un órgano, ¿sí? Y dijeron, los más conservadores dijeron, eso es del diablo porque es sensual. Fíjense, ¿sí? El órgano, ese órgano sacro, era sensual para esa época. Eso no era de Dios, era del diablo. Pero el dichoso órgano llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y saben, los que dirigían las reuniones en ese momento eran satanizados. La gente decía que eran del diablo, libertinos. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo si vamos a una iglesia cristiana que lo más que hay es un órgano? Y los himnarios, decimos que anticuados, ¿verdad? Pero en su momento fueron satanizados. Se dijo que ellos estaban rompiendo la palabra de Dios, que ellos estaban adorando al diablo. Pero después vino la guitarra. ¡Oh! ¡Qué escándalo con la guitarra! Y claro, los pastores que permitieron que hubiera guitarras, eso se puso muy mal, los llamaron hijos del diablo y la propia iglesia cristiana los estaba acusando. Después vino esa locura que está ahí atrás del biombo, la batería. Eso le rompió la cabeza a muchos, a muchos. Y como decía hace un rato sobre el diezmo, nos encanta debatir. Y siempre hay un tema, fue el órgano, fue la guitarra, fue la batería, pero siempre hay un tema que queremos debatir. Y la palabra de Dios no es para tener esa clase de debates. La palabra de Dios no es para eso. Lo único que se pone en evidencia es que somos de cabeza muy dura. Y este tiempo, en 6 meses, este planeta cambió por completo. Y muchos aún se resisten a cambiar. Se resisten a hacerlo. Todos de alguna forma estamos pasando por una crisis. Algunos de dinero, otros porque los hijos tienen que estar en casa todo el día, otros porque a lo mejor se enfermaron de este virus COVID. El chiste es que es una locura. La iglesia sigue debatiendo. Los que tienen super fe y que tienen más fe que Jesús, porque esos dicen que su fe es más fuerte que el virus y andan sin cubrebocas y bien machines. Yo conocí pastores que pensaban así y murieron. Y nunca me atrevería a decir que les faltó fe, porque conozco el legado que dejaron. Hombres de fe. Pero saben, cuando Jesús está siendo tentado por el diablo lo llevó a la parte más alta y le dijo, arrójate, y le citó la Biblia. Arrójate, porque escrito está que van a venir ángeles y te van a agarrar. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso digo que aquellos que dicen que su superfe tienen más fe que Jesús, porque Jesús no se atrevió a tentar al Padre. Qué fuerte. Pero hay otros que tienen miedo. Que tienen miedo. ¿Saben para mí qué es esto? Esto pone a prueba nuestra mansedumbre y nuestra obediencia. Se han inventado choros de que dicen que los árabes les pusieron esto a las mujeres y por eso las enmudecieron y que no sé qué. No conocen nada sobre el Corán. No conocen nada. Son mitos. Eso que están diciendo. Y se inventan. Dicen que callaron a la iglesia y resulta que yo este primer semestre del año trabajé más que nunca. Todos los días he predicado. Todos los días. Y yo dije, lo bueno es que me callaron, ¿verdad? Lo bueno es que me callaron. Pero ¿qué está pasando? Son juegos mentales en los que la iglesia cristiana se está entreteniendo. No te entretengas. Que no puedo entrar a la iglesia porque no traigo cubrebocas, me lo pongo. Que no puedo entrar al Walmart, me lo pongo. Pero es que yo creo que no me voy a enfermar. Yo también creo que no me voy a enfermar, pero me lo pongo. Esto es solo un ejemplo, porque solo queda en evidencia. ¿Saben quiénes no se lo quieren poner? Los que siempre andan desobedeciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tuve una plática con un amigo pastor que le dije, no, es que tú tienes una super fe para el COVID,
pero te falta fe para obedecer a Dios. No me pudo debatir porque sabía mucho. Amados, hagamos que esta mente comience a cambiar. Comience a cambiar. El mundo cambió y tú debes de cambiar en tu forma de pensar para que tus acciones cambien. Tenemos que ser diferentes. ¿Sabes? Los debates también que escucho sobre el mover del Espíritu Santo. Ay, los más tradicionales dicen que ya no hay palabra profética. Es más, Dios ya no habla. Un día tuve una charla con un pastor que me dijo, es que Dios ya no habla. Y entonces le pregunté, oye, ¿y cómo es que eres pastor? Y me dijo, bueno, es que Dios le habló a mis autoridades. Y le dije, a ver, alto. ¿Qué dijiste? Es que Dios le habló a mis autoridades. Pues no, que no habla. Para lo que nos conviene habla y para lo que no conviene no. Es triste estos debates. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces se dice, eso no es de Dios porque no está en la Biblia. Oh, cuidado. ¿Tú crees que todo lo que el Espíritu Santo sabe hacer está en la Biblia? Claro que no. Porque la Biblia dice que todos los milagros que Jesús hizo no se pudieron escribir en este libro porque no cabrían. No cabrían. Hay muchos milagros. Ahora, los que hay aquí, todos son diferentes uno con otro. Son diferentes. Y yo sé que por eso dije que les voy a volar la cabeza con el mensaje. Juan 3, versículo 8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Que no podemos entender la obra del Espíritu Santo. No la podemos entender por completo. No sabemos de dónde viene, a dónde va. No, le ponemos límites al Espíritu Santo. Yo tengo la teoría de que si Jesús viniera en cuerpo otra vez a esta tierra, la mayoría de las iglesias no lo dejarían entrar a predicar. No, porque predica cosas muy duras. Porque dice que te cortes la mano, ¿verdad? Y no lo dejarían entrar. Porque sabes, Jesús predicaba la verdad. Jesús fluía en libertad. Mucha gente le gusta decir eso es de Dios, eso no es de Dios. Hay algo que es muy claro, Dios no va a violar lo que dice su palabra. No lo va a brincar, nunca. ¿Sí? Pero aquí no dice que tengas que explicar cómo sucede un milagro. ¿Sí? ¿Alguien puede explicar su nuevo nacimiento? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué sucedió? Porque mira, podemos explicar el nacimiento humano, ¿no? Y hablamos que el espermatozoide, que el óvulo y todo lo explicamos. Todo, y el tiempo de gestación y hay imágenes ya de cómo va creciendo el bebé, cómo va evolucionando. Pero, ¿y el nuevo nacimiento? ¿Alguien me puede decir cómo fue? ¿Verdad que solo la Biblia nos dice lo que tenemos que saber, pero no nos dice cómo fue? Porque es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Vean lo que dice 1 Corintios 1:27. Dice que Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede jactarse. Hay cosas que no tenemos ni idea, como el nuevo nacimiento. He tenido la oportunidad de ver milagros extraordinarios.
pero no me atrevería a averiguar cómo fue. ¿Cómo fue? Es increíble cuando Dios se mueve, vuela la cabeza de las personas. Es tremendo cuando Dios hace crecer un brazo donde no había. ¿Qué es eso? ¿Una locura? No tiene explicación. Si el brazo estaba hasta el codo y de repente, ¿cómo explicar eso? Un día recuerdo y fui a un congreso y un amigo tenía problemas, tengo que decirlo, problemas de hemorroides. Y estaba en ese proceso en donde se sentaba y sentía dolor. Y entonces una mujer que predicó bajó y él estaba en el llamado. Y la mujer lo toca y le dice: tus heridas son sanadas. Y la verdad es que nosotros nos habíamos quedado, los amigos estábamos atrás, y cuando escuchamos esa palabra, la verdad, me voy a confesar, pecador, nos reímos. Nos reímos porque dijimos, de verdad, pensamos en sus heridas. Y entonces vino caminando como si nada y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Dios te sanó? Y dijo, pues ya no me duele. Y le dijimos, ¿sabes qué? Y alguien sacó botana y le dijo, come. Y dijo, ¿para qué? Para que vayas al baño pronto, para saber si hubo milagro. El chiste es que como a las 2 horas fue al baño y dijo, Dios me sanó. Dios me sanó. Y yo recuerdo que el de la broma fui yo, que dije, no voy a averiguar ese milagro para nada. Lo creo. Sí, amados. Pero los que pretenden ser sabios quieren investigar eso. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque tenemos que aprender a pensar de una forma abierta sin dejar de ser bíblicos. Ese es el reto. Sin dejar de ser bíblicos. Pero sabes, la palabra de Dios nos enseña que un día Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro y entonces vio una zarza que estaba ardiendo y dice Éxodo 3, versículo 3, dijo, esto es increíble. Él estaba viendo la zarza y dijo, esto es increíble. ¿Por qué esa zarza no se consume? Él estaba acostumbrado a ver matorrales que se encendían por el calor del desierto, pero no que no se consumiera. Y él se asombró, dijo, esto es increíble, voy a ir a verlo, voy a estar ahí, lo voy a ver de cerca. Moisés estaba maravillado con eso. Esto llamó la atención. Esto que es algo increíble hizo que Moisés se acercara al mundo sobrenatural de Dios. Una zarza ardiendo. Una zarza ardiendo. Eso es algo tremendo. Tremendo. Amados, es el único texto que habla de la zarza ardiendo, ¿no? ¿Qué haríamos si vemos un árbol que no se consume y está prendido? Muchos tradicionales dirían, no, Dios ya no hace milagros en este tiempo, eso es del diablo. Y lo echarían afuera, porque es del diablo, porque dicen que ya no hay milagros ahora. Y sabes, en este tiempo es cuando más milagros necesitamos. Este es el tiempo para proclamar a Jesús, pero no solo de palabra, sino con poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 12, versículo 2. No sé si me la puedan tener en la PDT, chavos. Sí, pero dice algo muy interesante, Romanos 12, 2. Dice, no vivan
según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender, fíjate, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así podrán entender y aceptar. Si la mente no es renovada, si la mente no es transformada por el Espíritu Santo, no podemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos frustramos. Necesitamos que la iglesia comience a fluir en poder, que cuando se hable de Jesús, vayamos en el poder del Espíritu Santo. Vayamos y no solo sean palabras vacías, sino que sucedan cosas gloriosas. Sabes, hace 100 años en Pachuca, un misionero, ahorita se me olvidó su nombre, un misionero americano entró a un hospital y Dios lo usó para sanar a todos los que estaban en ese hospital. Ahora estamos de acuerdo que hace 100 años no eran los hospitales de ahora, sí. Pero salió en los periódicos de Pachuca que un hombre entró y todos los enfermos sanaron. Todos, hace 100 años, en México, ¿verdad? En México. Dios hace cosas muy extrañas, ¿sí? Y antes de que digas no es de Dios, hay algo que tenemos que pedirle a Dios y se llama discernimiento. Discernimiento. Y eso viene cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser completamente bíblicos, sí, pero hay milagros. No alcanza, no sé cuántas páginas tenga tu Biblia, ves que todas por el tamaño de la letra son diferentes, pero es un libro de más de 1000 páginas, sí, y no caben todos los milagros que Dios puede hacer. Aquí dice COVID. ¿Verdad que no? ¿Necesitamos milagros de COVID en este tiempo? Sí, pero alguien que no le gusta pensar, diría, como la Biblia no menciona COVID, entonces no hay sanidades de COVID. Y si las hay, y muchas. Dios hace cosas extrañas. ¿Y para qué hace cosas extrañas? Vamos a ver hoy tres ideas o 3 cosas por las cuales Dios hace cosas extrañas. Habrá más, pero Dios me dio 3, porque si no nos vamos quién sabe a qué hora. Número 1, para descubrir nuevas oportunidades, porque es aquí donde debemos enlazar nuestro tiempo, donde todo está cambiando y todas las cosas doctrinales que dije. ¿Sí? Este es un mundo que está cambiando. Y Dios hace cosas raras como esto del COVID. Yo sé que muchos dicen que fue el diablo, pero yo soy de los que pienso y creo y he estudiado que el diablo no tiene tanto poder. El diablo fue vencido por Jesucristo. El diablo no puede hacer algo así. El diablo no tiene poder. El diablo fue vencido. He estudiado la Biblia y veo que el que tiene de repente estas ideas, y a lo mejor me vas a querer crucificar, es que es Dios quien envía pestes. Sí, esperaba ese silencio. Pero me pueden poner en pantalla, por favor, Segunda de Crónicas 7:13, por favor. Segunda de Crónicas 7:13. No estaba en la lista que les envié. Ayúdenme. Ok. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande las langostas para que devoren las cosechas, ¿o qué? O envíe plagas entre ustedes. ¿Quién está hablando? ¿No es el diablo? Ahora, ¿a causa de qué pasa esto? A causa de la maldad del hombre. No es que Dios sea malo. Es que Dios hace cosas, ¿sí?, con un propósito siempre.
Y sabemos y conocemos el versículo que sigue: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Pero ¿es a causa de qué? ¿Por qué nos tenemos que humillar en este tiempo? ¿Sí? Porque hay plaga. Tenemos que humillarnos, pero sin en cambio yo he visto cómo ya nos paramos en orgullo y queremos reprender la plaga en lugar de humillarnos y llorar delante de Dios. Antes de que esto pasara, tuve la oportunidad de estar en una reunión de pastores y me dijeron: pastor, ¿puedes orar? Y le dije: ¿qué tema quieren que ore? Y me dijeron: lo que Dios te dé. ¿Sí? Mes de enero. Y entonces Dios me dijo: diles a mis siervos que no saben llorar delante de mí. No saben llorar delante de mí. Se volvieron insensibles. Y me dio la cita en Jeremías donde dice: llamen a las plañideras. Llamen a esas mujeres que son expertas en llorar, llámenlas. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué en el tiempo de Jeremías piden que traigan plañideras? Y dice: porque las expertas en llorar tienen que enseñar a mi pueblo que se volvió insensible para llorar y para humillarse. Pero todo este tiempo han querido reprender al diablo, lo han atado, lo han eso, y lo que el pueblo tiene que hacer es que honestamente hemos pecado. Honestamente nuestra obediencia no es del 100%. Honestamente tendríamos que humillarnos y llorar. Pero la verdad es que a veces decimos en nuestras oraciones: Padre, nos humillamos delante de ti. Así en esta posición como lo estoy haciendo, me humillo delante de ti. Y la pregunta es: ¿dónde estuvo la humillación? ¿Cómo es humillarse? ¿Cómo es humillarse? Descender hacia el piso, llorar, decirle: papá, perdónanos, perdónanos, perdona por mi pecado, perdóname, soy culpable. Pero no lo hacemos porque nuestra mente no quiere cambiar. Nuestra mente prefiere reprender al diablo que pararnos delante de Dios y tener expresiones como las del profeta Isaías: ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí. Él se confesó en cuanto vio a Dios. ¿Sí o no? Dijo: ay de mí que soy de labios inmundos. ¿Un profeta de labios inmundos? Cuando uno está delante de la presencia de Dios, uno se confiesa luego. Ahora, cuando Dios hace cosas extrañas, es para que podamos, número uno, descubrir nuevas oportunidades. En este tiempo difícil, en este tiempo de crisis, todos necesitamos una nueva oportunidad. Todos necesitamos una nueva oportunidad. Si tú tienes un negocio, necesitas una oportunidad para que, aunque el mundo, aunque México va a estar sumido en la peor crisis, según el gobierno, la peor crisis desde 1932 hasta ahorita. O sea, si creíamos que la del 88 había sido, la del 94 había sido muy difícil, no. Viene algo peor. Pero ¿qué necesitamos los hijos de Dios? ¿Qué necesitamos? Una oportunidad. Y Dios hace cosas raras para que aprovechemos esa oportunidad. Dios hace cosas. Mira, hay un momento en la Biblia donde los discípulos van en una barca y de repente aparece Jesús caminando sobre el agua. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué necesidad de andar caminando por el agua? ¿Por qué lo hace así? Y Jesús va caminando por el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, dice que quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Yo también hubiera dicho lo mismo. ¿Sí o no? Es un fantasma. Alguien va caminando en el agua. ¡Qué cosa tan extraña! Todos están espantados, todos están en su propia locura.
Pero dice el versículo 28 que entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. El único que vio la oportunidad, ¿quién fue? Pedro. En medio de algo tan raro, mientras los demás estaban que si es un fantasma, que si no es un fantasma, que la tormenta, que esto, Pedro dijo: no, esto es una oportunidad de entrar a un mundo sobrenatural. Esta es una oportunidad. COVID es una oportunidad. La crisis es una oportunidad. Las cosas difíciles es una oportunidad. La enfermedad es una oportunidad. Problemas financieros es una oportunidad. Y él dijo que quería, ¿verdad? Si realmente eres tú, ordéname que yo vaya. Y Jesús dijo: sí, ven. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Hasta ese momento estaba escrito la Biblia hasta Malaquías. ¿Era bíblico caminar sobre el agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era bíblico o no? No, nadie lo había hecho. Así es, había flotado un hacha. Pero un hombre caminando y luego dos. ¿Era bíblico? No. Pero fíjate, Pedro, que no era el mejor en discernimiento. Pedro se fue sobre la segura. Si eres tú, ordena que yo vaya. Aprovechó la oportunidad. ¿Sí? Y si alguien quería después seguramente hacerle burla a Pedro porque negó al Señor 3 veces, él podía decir: sí, pero yo caminé sobre el agua. Y a ver, mátenle esa. No. ¿Por qué? Porque él aprovechó la oportunidad. Dios hace cosas extrañas para que nuestra mente cambie. ¿A quién se le ocurre que puede caminar sobre el agua? A Pedro, porque dijo: vi a Jesús y me dieron ganas. Vi a Jesús y me dieron ganas. Número 2, Dios hace cosas extrañas para que podamos ser más flexibles y creativos. Ser más flexibles. La religión nos hace una tabla. La religión nos hace duros y decimos: es de Dios, no es de Dios, la batería no es de Dios. Hace 10 años Facebook era del diablo, ¿sí o no? Y ahora hasta los saludo a los que están por Facebook. Era del diablo. No queríamos en la iglesia a Facebook. Eso era del diablo, era para chismosos. Y ahora los pastores, toda la pandemia: hermanos, recuerden, por Facebook nos vemos a tal hora, Dios les bendiga. La iglesia no cerró, estamos ahora en casa, venos en Facebook. ¿Qué pasó? Pero hubo unos que se sentaron y dijeron: no voy a transmitir. Y tristemente, ahora, te lo digo porque me han solicitado consejo, varios. Me dicen: Soriel, ¿cómo hiciste? Porque ven nuestras publicaciones cuando aparece para el domingo. Miren, el miércoles fue cuando lanzamos el link. Fue un show lo que pasó el miércoles. Todo mundo se quería registrar a la misma hora, y en la computadora donde se pone todo eso, empiezas a ver como que el bloque 1 alguien lo está queriendo registrar, todavía no acaba, pero el bloque 5, el bloque 7, el bloque 20, el 30, y todos peleándose y mandándonos mensajes a mí, a mi esposa, a mí: pastor, es que yo estaba haciendo el registro y me sacó. El sistema se colapsó. Y nosotros intentando arreglar y viendo la computadora y de repente al que lo sacó, ¿sí? Creo que fuiste unos, ¿verdad? Que te dije, inténtale ahorita, acaban de dejar libre porque seguro la computadora falló, y haz esto. Y todo eso en una hora, ¡pum!, se agota, peleándose de forma cibernética. Y me han hablado amigos que hace 2 años yo les decía: hay que entrar a internet, hay que aprender a comunicar, debemos mejorar. Se rieron de mí y me dicen: es que ahora ya abrí y no logro que la gente venga a la iglesia.
Vienen 10, 15, no quieren venir. Y me dicen, pero no es miedo al COVID porque andan en el centro comercial. Y les digo, no, es que no tuvieron contacto contigo. Tenías que haber transmitido. Tenías que haber hecho eso. La mente tiene que cambiar. Hace unos años yo odiaba internet. Ahora vivo metido ahí. Tengo que trabajar. Tengo que evolucionar. Mis hijos me han metido en este asunto. ¿Sí? Hacer programas, producir, hacer todo eso. Mi mente no era así. Yo era muy feliz y estaba muy bien cómodo. ¿Saben? Yo predicaba 2 o 3 veces aquí en la iglesia y me invitaban afuera a veces y así, y era muy feliz. Pero eso de producir es muy difícil. Para hacer un programa de 1 hora y cuarto trabajamos 8 horas atrás. Pero había que cambiar. Había que cambiar. Dios hace estas cosas extrañas para que dejes tu lugar de comodidad. ¿Sí? Todos ustedes que manejan moto, ¿verdad que las motocicletas no son las mismas de hace 50 años? ¿Sí? Esas motocicletas de suspensión dura, esas no son para ir de aquí a Torreón, ¿verdad? Pero ahora las motos nuevas, ¿qué tal? Otra cosa. Todo tiene que evolucionar y así como las motocicletas, ¿sí? Que en concepto es lo mismo, ¿sí? En concepto son 2 ruedas y un motor, pero nunca será lo mismo una itálica que una Harley, ¿verdad? No va a ser lo mismo, ellos saben de esto, ¿sí? No es lo mismo. Los coches igual. Debemos ser flexibles. Cuenta la historia que un día los creadores de Netflix fueron a ver a los de Blockbuster. ¿Se acuerdan los que son de mi edad de Blockbuster? Antes había que ir a comprar, a rentar las películas, ¿verdad? Y conocemos algunos la historia desde las películas beta, VHS y luego ya vino el DVD, ¿sí? Pero vienen estos jóvenes y le dijeron, nuestro proyecto de negocio es que a través de internet la gente pague mensualmente un dinero para rentar películas. Y el dueño de Blockbuster dijo, eso nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar ese negocio. Y los despidió, los sacó de su oficina. ¿Saben quién quebró a Blockbuster? Netflix. Lo hizo pedazos. ¿Sí? Lo hizo pedazos. Y ahora con la pandemia Netflix, ¿saben qué es lo tremendo? Que el año pasado, hace unos 8 meses, 8 o 9 meses, había campañas de cristianos de cancela tu Netflix, cancela tu Netflix. Y yo quisiera preguntarles a los que cancelaron, ¿qué hicieron en la pandemia? Se volvieron a registrar. Tristemente, porque de repente somos así un poco locos. Un poco locos. Si hay una crisis porque el mundo está hablando mal de Jesús, entonces hablemos más de Jesús para que el mundo conozca sobre Él. Y si el mundo está hablando mucho de identidad, la iglesia tiene que comenzar a hablar de identidad. Tenemos que hacerlo. Debemos ser más flexibles. ¿Recuerdan que un día a Jesús le cobraron impuestos? ¿Sí? Se acercó la gente de los impuestos y le preguntaron a Pedro, ¿y qué? ¿Tu maestro no paga? ¿Tu maestro no paga impuestos? Y sabes, a Jesús no tenían que haberle cobrado. Y no porque fuera Dios, ¿sí? Porque Jesús ahí mismo en ese pasaje expone, a Jesús no le tenían que haber cobrado. Sin en cambio, Pedro dijo, sí paga. Sí paga. Y entonces yo creo que Pedro, pues nada más estaban Pedro y Jesús. Pedro ha de haber dicho, ¿y ahora cómo pagamos? El tesorero, Judas, no estaba. ¿Cómo pagamos? Una mentalidad de tubo solo logra ver un solo objetivo. ¿Sí? La mentalidad de tubo se concentra en una sola cosa. ¿Sí? Es muy fácil saber si tienes esa clase de mentalidad. Si cuando tú estás diciendo algo y estás concentrado en eso y alguien te interrumpe y después
te dicen, ya puedes continuar, y dices, se me olvidó, mentalidad de tubo. Te movieron de tu objetivo. Y sabes, ese tipo de mentalidad te frustras mucho porque solo estás viendo una cosa, una opción, opción A. No hay B, no hay C, no hay D. Es opción A. ¿Sí? Cuando Jesús vino, le dijo a Pedro algo muy creativo. ¿Sí? Porque Jesús le dijo a Pedro, mira, Pedro, ve, no queremos ofender a la gente. Así que ve al lago, echa un anzuelo y abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y también el tuyo. Qué mentalidad, ¿no? Qué mentalidad. Si Jesús te hubiera dicho eso, es más, Jesús en este tiempo te dice, tú tienes un problema económico y entonces de repente Jesús viene y te dice, mañana preséntate en el BBVA y ve y dile a la cajera que vas de mi parte. ¿Sí? Y ya vas a tener el dinero. ¿Qué pensaríamos? ¿Será? ¿Será? Conozco el testimonio de un hermano misionero que un día llegó a su casa. Él estaba discipulando a un joven. Y entonces llegó y le dijo, ayúdame a empacar. Necesito hacer mi maleta. Y el joven le dijo, ¿a dónde va? Y él dijo, voy a Singapur. Y dice, ¿y allá con quién va? Dijo, no sé. ¿Ya compró su boleto? No, todavía no. ¿Y entonces cómo va a ir? Dios me dijo que fuera al aeropuerto y que en la ventanilla preguntara por mi boleto. Y entonces le prepararon la maleta. Este joven, a mí quien me lo platicó fue el joven, dijo, yo quiero ir al aeropuerto, yo quiero ver eso. Y entonces este hombre llegó hasta la ventanilla de la aerolínea y entonces le preguntaron si traía sus documentos y dijo que había un boleto para viajar, ¿sí? Y dio su nombre. Y le dijeron, no hay ningún boleto pagado. Y entonces él dijo, muchas gracias. Y se dio la vuelta, ¿sí? Y el joven decía, creo que le falló ahora sí. Y dijo, nos vamos a la casa. Y dijo, no. Y se sentaron a esperar, platicaron todo. Y de repente se volvió a parar. Fue con la misma persona y le dijo, cheque otra vez en su sistema, por favor. Y le dijeron, no hay ningún boleto para usted. Y entonces se fue a sentar otra vez. Regresa la tercera vez y dice, ¿puede checar su sistema, por favor? Y le dicen, sí está el boleto. Sí está el boleto. Puede documentar su equipaje y todo. Y se fue a Singapur a predicar. Cuando llegó a Singapur, ¿sí? Llegó al aeropuerto y en el aeropuerto había una persona esperándolo, ¿sí? Que era la persona que había pagado el boleto desde Singapur. Todo el tour de vuelos que tenía que hacer, todo lo pagó para que llegara este hombre ahí. Ellos no se conocían. Dios hace cosas así. ¿Para qué? Aquí realmente, ¿a quién le voló la cabeza? A Pedro. A Pedro. Si algo raro hay, ¿sí? Porque, a ver, hasta ese momento, ¿era bíblico la moneda en el pez? No. Pero si Dios te dice, ve al banco, ¿irías? Después de escuchar esta historia, ¿irías? A mí me tocó, no en la ventanilla con una persona, pero cuando recién llegamos aquí a Toluca, sí, que no teníamos dinero, ¿te acuerdas? Y entonces oramos en la noche, sí, no le pedimos dinero a Dios. La verdad es que nunca le hemos pedido dinero a Dios para nosotros, sí, siempre adoramos, nos gozamos en su presencia y de repente Dios dijo, vayan, me dijo a mí, ve al banco. ¿Sí? Y yo dije, Señor, pues si no hay nada, hombre, no hay nada, ve. Cuando llegué al banco, entré al cajero, metí mi tarjeta y bendito sea Dios, había dinero. Había dinero. Por eso es que tienes que ser flexible. No que digas inmediatamente, no fue Dios.
Si escuchas una voz, ¿sí? Recuerda, puede ser Dios, puede ser el diablo. ¿Qué tienes que hacer para saber si es Dios? Tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que probar ese espíritu en el que vino esa palabra. Tienes que juzgar la palabra. Aun si un profeta te da una palabra, tienes que juzgarla. ¿Sí? Y no inmediatamente, no, porque ya no hay profetas en este tiempo. De los muchos debates que hay es que la mujer no debe enseñar, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y las hijas de Felipe que eran profetisas, entonces dónde profetizaban? Ahí se los dejo de tarea. Dios hace cosas extrañas para que podamos, con esto voy a terminar, para que podamos madurar y fortalecer nuestro carácter. Madurar y fortalecer nuestro carácter. Qué importantes son las cosas extrañas que Dios hace. Qué importante es eso. Sabes, un día Samuel recibió esta palabra, 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, para que porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel recibe la instrucción, va a haber un nuevo rey. Y Samuel llega a la casa de Isaí de Belén y ve primero al mayor, y ya casi lo ungía, y Dios le dijo: no. Yo no lo hago como ustedes, ¿verdad? Yo no hago por lo que veo. Yo veo el corazón. Y conoces la historia. David no había sido invitado a esa cena. David andaba cuidando las ovejas. Trajeron a David. David era un pequeñito. David era un niño. Era un niño. Y entonces dice, 1 Samuel 16:12, dice que enviaron por David. Y dice que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Haz de cuenta que lo estás viendo. ¿Por qué te ríes? Dice, ay. Y dice entonces, Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó? ¿Te imaginas este niño, jovencito? El profeta le dice: tú vas a ser el rey. Y el profeta toma su cuerno de aceite, lo derrama sobre su cabeza. Él queda lleno de aceite, ha sido ungido. El Espíritu Santo viene, y a partir de ese día David era otro. Pero ¿qué pasa en la mente de un niño? Pues voy a ser el rey. Ya me ungieron, soy el rey. Soy el rey que Dios escogió. ¿Y qué pasó después? David fue llevado a la casa de Saúl. Y David fue llevado para tocar el arpa, porque Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu que venía de parte de Dios. Cosas raras. Porque luego le echamos la culpa al diablo. No, Dios también envía espíritus para atormentar a los hombres. ¿Sí? Y entonces un día David está ahí tocando, ya conoce la historia. Saúl le aventó una lanza y David estaba tocando, y David nada más hizo un lado, pasó la lanza, y David siguió tocando, agarró otra lanza Saúl, se la aventó, y ahora sí que se pasó de lanza, pero David seguía tocando. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quieren matar al rey? ¿Qué pasaba por la mente de David? La Biblia no lo registra, pero yo pensaría: si fui ungido por rey, ¿por qué este me quiere matar? Si fui ungido como rey, ¿por qué me quiere matar? David peleó contra un gigante llamado Goliat. La gente lo alababa, la gente cantaba victorias para David, mientras el rey lo quería matar. Pasaron más de 15 años entre la unción de David y el reconocimiento de David como rey. ¿Por qué?
Uno diría que qué sentido del humor tan pesado de parte de Dios. ¿Por qué emocionó a un niño y comenzaron más de 15 años de verdadera lucha y batalla? ¿Por qué? Para que su carácter se fortaleciera, para que fuera mejor hombre, para que fuera el que marcara la historia de Israel, para que fuera el mejor. Dios hace cosas extrañas. ¿Sabes cuántos reprueban? Porque Dios les dice en alguna ocasión a través de un profeta, Dios dice, tú tienes un llamado pastoral, y no saben soportar todo ese tiempo. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, 30 años, lo que sea. No saben esperar y entonces se quieren catapultar solos. Solo ponen en evidencia que su carácter nunca fue fuerte. David, por más que le decían cuando estaba en esa cueva, ¿se acuerdan que entró Saúl? Saúl entró a hacer sus necesidades, dejó a un lado su espada, se desarmó, se quitó la armadura. Saúl estaba en la posición más débil en la que puede estar un ser humano y le decían a David, mátalo, Dios lo puso para que lo mates, Dios, es provisión de Dios esto. Y David dijo, no, porque no voy a tocar al ungido de Jehová. No lo voy a tocar. No lo voy a tocar. Eso mostraba el carácter de David. El carácter de David estaba madurando y se estaba haciendo fuerte. Amados, tiempos difíciles son para ponernos en las manos de Dios y decirle, Dios, renueva mi mente. Renueva mi mente. ¿Te imaginas qué vergüenza pasaron los que dijeron que el órgano, el instrumento era sensual, la guitarra, la batería, que eran del diablo? Sí, pero hace 20 o 30 años también dijimos la iglesia cristiana que el internet era del diablo. Ahora, ¿qué decimos? Que la vacuna es del diablo, ¿verdad? Me encanta ese debate de la vacuna. Dicen, no te la pongas, es el chip. Es el chip. Me agarraron 3 pastores amigos. No te la pongas. Es el chip del anticristo. Y les dije, a ver, vamos a suponer. Yo recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador hace 20 años ya. Él es mi Señor y mi Salvador. Le he servido. He procurado vivir en santidad. Hago todo mi esfuerzo por seguirlo. Conozco su gracia me acompaña. Él está conmigo. Su Espíritu Santo está conmigo. Y entonces yo voy al sector salud. ¿Ya? Voy con mis amigos del Seguro Social y me ponen la vacuna, la de Bill Gates. Y me la ponen. Le dije a mis amigos pastores, en ese momento esa vacuna es más fuerte que la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo. ¿Me quedo en esta tierra? Se quedaron como ustedes, callados. ¿Una vacuna es más poderosa que el sacrificio de Jesús? Callados. Les dije, no, la gracia de Dios es más grande que una mugrosa vacuna. Y lo que yo he estudiado en la Biblia, lo que Dios me ha revelado, es que la marca de la bestia vendrá cuando la iglesia, la novia, ya no estemos en esta tierra. Por eso la dichosa vacuna me tiene sin cuidado. Y si sale, me la pondré. La sangre de Cristo tiene mayor poder. ¿Se dan cuenta cuántos debates tenemos? ¿Saben para qué vino un COVID? Para que tú y yo nos acercáramos a Dios y dejáramos de ser presumidos de la fe. Porque entre fe y presunción hay un solo paso.
un solo paso. Pero la fe es completamente bíblica y la presunción es de ideas. La presunción dice que el COVID les hace lo que el viento a Juárez. Pero la fe dice, como Pablo, ¿quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿Te ha dado alguna vez una gripa? Si te ha dado alguna vez una gripa, sí te enfermas. Y no te quiero meter miedo, lo que quiero es que aprendas a depender de Dios. Las cosas raras como esta crisis, las cosas raras como los problemas, como la falta de dinero, las cosas raras son para caer postrado delante de Dios y buscar su voluntad. Y no decirle, Dios, esto no es tuyo. Esto no es tuyo. Porque Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces la escasez también es de Dios. No se pierdan las predicaciones que vienen los domingos. Voy a hablar sobre fe en victoria, ¿sí? La fe victoriosa, pero a través de tribulaciones. Y esa fe es victoriosa también. Amados, debemos aprender a aceptar la obra de Dios, no juzgarla. Y me refiero a no juzgarla por el lado de criticarla y decir que no es de Él. Dios es más poderoso que el diablo. Dios puede parar este COVID. Si Él esta noche dijera, se acabó esa enfermedad, nos olvidamos de ella. Nos olvidamos. Dios puede hacer cosas grandiosas. Dios puede cambiar tu vida en un instante. Dios es un experto transformando. De eso se trata. Yo era un alcohólico, ahora soy pastor. Y no me lo puse yo, me ungieron. Yo era un alcohólico y Dios me transformó. Sergio, éramos del club, Dios te transformó. Juan José, Dios te transformó. ¿Sí? Y cada uno, Gerardo Alanís, papá, Dios te transformó, ¿verdad? Dios te transformó. Quiere decir que Dios es experto en transformar. Dios es experto en cambios. Aunque Él no cambia, Él es experto en cambiar a las personas. Y hoy tenemos que decirle, Dios, te saco del cajón religioso donde te metí. Porque la obra del Espíritu Santo es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. La obra del Espíritu Santo es tan gloriosa. El día martes que estábamos orando y alguien puso ahí la petición que oráramos por el huracán que iba a pegar en Cancún, ¿se acuerdan? Y entonces ya saben, de repente tengo mis rachas de superfe e iba a orar así: Señor, detén ese huracán. Cuando digo rachas de superfe es porque estoy loco. Y cuando iba yo a decir, me dice el Señor, es necesario los huracanes en la tierra. Y los que estaban orando esa noche conmigo saben que de repente hice un giro en la oración y dije, Señor, que baje de categoría y que se vaya por un lugar donde no haga daño. Casi le digo que agarre terracería y no que agarre acá donde están todos. Porque el Señor dijo, son necesarios. Son necesarios. Y es la segunda vez en esta temporada de huracanes que Dios hace eso. Y oramos así, ¿verdad? Oramos, Señor, que baje de categoría. Después de eso nos pusimos a ver las noticias, mi esposa y yo, y veíamos categoría 4. Y ya saben, el chisme en internet, ¿verdad? Y salen los artistas y que nos tienen en un refugio. ¡Ah! Y entonces mi esposa y yo teníamos la convicción, va a bajar, porque Dios puso ese sentir en la oración. No podíamos decir para ese huracán porque era necesario. Nos fuimos a dormir. A las noticias a las 6 de la mañana
reportaban, el huracán estaba tocando tierra. El huracán bajó en una hora, bajó a categoría 3 y luego categoría 2 para entrar. Ahora, ¿cómo se explica eso? Ay, es la oración de Koinonía. No, había miles y miles y miles de hermanos orando por esto. ¿Sí? En todo el mundo. En todo el mundo. Pero ¿tú crees que es la oración la que cambia las cosas? Yo creo que es el Espíritu Santo. Pero oramos. Sí, pero si oré fue porque el Espíritu Santo puso en mí el querer como el hacer. Si el Espíritu Santo no lo hace, no lo hago yo. Entonces, amados, y con esto termino. Hoy vamos a orar diciéndole: Dios, perdóname por meterte en un cajón religioso. Quiero ver esa libertad de tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos. Pónganse de pie todos, por favor. Yo quiero ver grandes milagros. Yo le pido a Dios que nos deje ver, porque avivamientos son como olas. Así ha sido a través de la historia. Olas, visita una ciudad, visita otra. Ha habido avivamientos impresionantes. Curiosamente, las denominaciones que ahora no creen en eso, así nacieron, en avivamientos. Así nacieron. Pero yo le pido a Dios que nos deje ver un avivamiento tan poderoso. Ya hemos visto cómo el Señor viene y toca las vidas. Hemos visto que hablan en lenguas, profetizan, don de fe, de sanidades, interpretación de lenguas. Hemos estado en lugares donde, de la iglesia donde nosotros venimos, mientras adorábamos, comenzaba a salir del piso, comenzaban a salir piedras que brillaban. El rostro del pastor se ponía dorado. Salíamos de las reuniones y nos veíamos las manos doradas. Decíamos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un día en Ciudad de México vimos llover dentro del lugar del Congreso, ¿verdad, Sergio? Decíamos: wow. Y fuimos a ver si había mangueritas o algo. No había nada, estaba lloviendo adentro y no estaba lloviendo afuera. Hemos visto a Dios moverse. Hemos visto a Dios sanar ciegos, paralíticos. Pero yo creo que el avivamiento que viene son un montón de hombres y mujeres que vuelven a la palabra de Dios y que a través de su palabra comienza a fluir milagros, señales y prodigios. Si es cierto que solo falta un avivamiento para que el Señor venga, yo creo que ese avivamiento va a ser el más bíblico que haya pasado. Pero también habrá las señales que la Biblia no nos mostró. Señales en los cielos, señales en la tierra. Y para eso necesito que Dios me ayude con mi mente. Yo le pido a Dios que muchos de ustedes salgan a predicar y los paralíticos se levanten, porque eso está en la Biblia. Pero también le pido a Dios que esos paralíticos se levanten de formas diferentes, y no solo con: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Sino que lo que Dios ponga en tu corazón para hacer, lo hagas, y milagros verás,
milagros verás. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre. Puede sonar muy fuerte todo lo que dije al inicio de este mensaje, Dios, pero perdónanos por debates infructuosos. Perdónanos por criticarnos como cristianos. Si unos danzan y otros no, si unos hablan en lenguas y otros no. Perdónanos por esos debates, perdónanos por creer que la única verdad es la que nosotros queremos imponer. Mi Dios, enséñanos a ser bíblicos, completamente bíblicos. Este tiempo es un tiempo donde tú te sigues moviendo como al inicio. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas y el Espíritu se sigue moviendo, y en el nombre de Jesús oro por cada persona que esta noche está aquí, los que están conectados por internet, y pido al Espíritu Santo que quites los obstáculos, quites el cajón religioso, y que el Espíritu Santo te comience a usar y que seas una saeta en sus manos. Que Él pueda decidir qué es lo que tienes que hacer. Que Él sea el que te diga. Que si hemos hablado que lo que nos hace diferentes a los demás es que tenemos una relación con Jesús, entendamos que entonces podemos escuchar a Jesús. Y que mi Dios te hable, y que todo lo que tú escuches lo filtres según la palabra de Dios, no tu propio entendimiento, lo que dice Dios en su palabra. Y que vayas y hagas el bien, y que vayas y bendigas a las personas, y que mi Dios te dé palabras de ánimo, palabras de consuelo, también palabras de exhortación, pero que siempre lleves algo en tu corazón. Ames a las personas y los lleves a la obediencia a Jesús, a la obediencia a Jesús. No los lleves por el camino en donde solo se quedan con una oración de fe. Llévalos a ser discípulos que obedecen. Que mi Dios te use, y que en el nombre de Jesús tu fe se active para que creas en milagros, Que Dios nos guarde de ser pretenciosos, pero que nos haga hombres y mujeres de fe, que nos haga personas portadoras de esa palabra poderosa. Que el Espíritu Santo nos use en el nombre de Jesús. Que te haga un auténtico embajador de su poder y su palabra. Que mi Dios bendiga cada uno de tus pasos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Amada iglesia, debemos prepararnos para la venida de Jesús. Y más que nunca debemos tener aceite en nuestras lámparas. Más que nunca. Más que nunca. Amados, solo puedo decirles muchas gracias